Muy buenos días para todas las gentiles y amables personas que están viendo este programa Crónicas, que se hace con mucho cariño y con mucho sabor, para las personas que nos ven y para las que no, también con la esperanza de que sintonicen Comunique Channel y nos vean. Estamos arrancando una serie de programas que esperamos que sea de mucho interés, no solo para Yucatán y para Mérida. Esperamos que en la red pues nos puedan ver en otras partes de México y quizás hasta del mundo, porque de repente recibimos mensajes de algunas partes del mundo, España, los Estados Unidos, hasta de la India, pero claro, algún mexicano que estaba en la India. Me acompañan para hacer estos programas sumamente especiales en su día, en el Día del Maestro, 15 de mayo, el ínclito maestro de literatura, Jorge Humberto Álvarez Rendón. Muchas gracias por la invitación, Gonzalo, y saludos a todo tu auditorio que siempre está pendiente de tu programa. Gracias, maestro. ¿De qué se trata? Vamos a hacer una serie de programas, primero sobre la poesía mexicana, los poetas mexicanos. Terminando esta serie, es una serie toda. Una va a ser de la poesía mexicana y otra va a ser de la poesía yucateca, que no tiene una sólida y antigua tradición. Es más o menos reciente. Pero también hay que replantearla, también hay que estudiarla, también hay que considerarla. El hombre primero cantó y después habló. El lenguaje natural del hombre, contra los que muchos jóvenes pueden creer, es la poesía. Es el canto, es la metáfora. Los griegos inventaron la lógica. ¿Cómo no? Pero tampoco se anuló la poesía. Los judíos no conocían la lógica, hablaban en poesía. Esa es la metáfora. Esa es la parábola. Pura poesía. La Biblia es un libro de poesía, esencialmente. La poesía es la madre de todas las ciencias. Es la madre de todas las ciencias. Ningún país que no tenga poetas puede tener ninguna clase de desarrollo económico, político o social. Ninguna. El desarrollo de un pueblo está fundado en mucho en el trabajo de sus poetas, que al imaginarse otros mundos y otras posibilidades, incitan a la ciencia. Entre miles de ejemplos, solo voy a dar uno, que personalmente me cautiva y es moderno, completamente, y cambió la historia de la humanidad. Freud leía a un poeta norteamericano, Edgar Allan Poe, y leía el hombre que, quieran o no, inventó, entre comillas, la poesía francesa moderna. Baudelaire, Mallarmé, Valéry, Rimbaud. Baudelaire tradujo a Poe. Y decía que todas las noches le rezaba. Sí. En un verso. Y Baudelaire influyó en Rubén Darío. Y Rubén Darío cambió las letras hispanoamericanas. Bueno, pero voy a esto. Y de leer, no la poesía, sino la poesía en prosa de este hombre, que son los cuentos de literatura fantástica que hizo este genio al que yo admiro mucho, a Poe. Concibió su teoría del subconsciente. Entonces, ven ustedes cómo la poesía es la madre de todas las ciencias, es el evangelio por excelencia. Se está cometiendo un error muy grande al postergar. Los gobiernos, en una actitud de patética, están obsesionados en la infraestructura material, carreteras, puentes, el puerto de altura y hacerlo más grande. Eso no es malo, pero su valor será efímero cuando de poca monta, si es que no se trabaja en la infraestructura espiritual del pueblo.
En eso tienes mucha razón, Gonzalo. Y los maestros que ya tenemos canas en abundancia, te podemos decir cómo se ha ido desmantelando lentamente ese proceso por medio del cual se despertaba en el alumno esa emoción estética, esa lectura que nos hacían hacer de niños en voz alta de los poemas. Era el descubrimiento del ritmo, de la música, de la poesía. Yo cuando mis últimos años vi con pena que la Secretaría de Educación Pública prohibió la lectura en voz alta de los textos. Imagínate, la poesía cuando no se lee, no se capta en su integridad, ¿no? Porque no hay esa sonoridad, esa belleza que se alcanza cuando se dice en voz alta. De manera que, como tú dices, si no fomentamos esa infraestructura espiritual, pues no estamos yendo en buen camino. Absolutamente. Los norteamericanos primero tuvieron grandes poetas, grandes narradores, grandes pensadores, George Berkeley, estoy pensando, y después fueron el titán. Alemania lo mismo, Francia, Gran Bretaña primero tuvo, los románticos son los padres de la revolución industrial. Es el sueño de los románticos. Imagínese usted a dónde iba a llegar Gran Bretaña. Que el sueño de los románticos, la muerte de los románticos famosa, que era el sueño, era la vida, era la capacidad de imaginarse mundos que no existen. En realidad, los románticos mexicanos tuvieron como modelo a Lord Byron, a Shelley y a John Keats, ¿verdad? Que es uno de los grandes del romanticismo inglés, ¿verdad? Y también los franceses, pero de esos ingleses que estás hablando, Lord Byron era pues el más conocido y admirado. Maestro, ¿qué me dice usted de Woolworth? Bueno, ¿también? esos son los antecedentes. Woolworth, Coleridge son los laquistas, los poetas antecesores, introductores del amor a la naturaleza, a la soledad. Pero también ya empiezan con el sueño, ¿no? Sí, cuando Woolworth se duerme. Pero ya, hay en Xanadu el exotismo, ¿no? Pero más bien esa es la relación del hombre con las cascadas, con los riachuelos, con el amanecer, con el ocaso. Es ese sentimiento muy romántico que ya vemos en esos. Pero yo Coleridge. destaco un punto, ¿no? De que ya se le nota eso a Woolworth, por ejemplo, que tiene un poema precioso, Prelude. Estaba leyendo el Quijote, que ningún británico lee el Quijote, lo menciona, pero no lo leen. Eso es otra historia. Y se duerme. Oiga usted eso. Y entonces imagina cosas maravillosas, extraordinarias. Ellos crearon, concibieron toda la reforma, la revolución industrial. Lo que se llama el delirio. El delirio. Eso es lo que estos Coleridge y el otro Woolworth introducen. El delirio. La capacidad del poeta de imaginar sin límites. Eso es. Sí. Eso es. Por eso la vida imita al arte. Ya fracasó un artista que esté imitando a la vida. Es la vida la que tiene que imitar al arte. En la pintura tardó y se logró. La realidad se fue al museo. Todos los pintores realistas. Ya todo el que saca de algo dentro de sí para revelar un misterio del universo, ese es el bueno. Bueno, pero nosotros vamos a empezar, dicho esto, y en ese afán de contribuir a crear una infraestructura espiritual del pueblo yucateco en particular, y de todo el que nos oye, decimos que con mucha emoción, pues recibimos muchos mensajes, muchos comentarios de otras partes. Bueno, desde mi página, www.meridayucatán.com, el 60% lo ven gente fuera. Este programa, 60% de los que lo ven fuera de Mérida. De México, la inmensa mayoría, de los Estados Unidos, de España y de otros países. Entonces, pero nosotros queremos
modestamente contribuir a mostrar que estamos los yucatecos y los mexicanos escupiendo sobre nuestras tumbas, profanando nuestra herencia. Estamos en una esquizofrenia. Ese grado del esquizofrénico que se empieza a lastimar a sí mismo, a rayarse las manos con navajas. ¿Por qué? Porque no queremos ver nuestra herencia, vivirla y reconocer el mundo y tener una infraestructura espiritual. Nosotros vamos a empezar a partir de Salvador Díaz, vamos a ir como más o menos como que en parejas, ¿no? Vamos a empezar con Salvador Díaz Mirón, un grandísimo poeta. Aquí el maestro nos va a dar toda su introducción y nos va a leer unos versos. Luego con otro poeta extraordinario, magnífico. En mi opinión, yo no veo, aunque el maestro sí, tanta perfección como en algunos poemas de Salvador Díaz Mirón, que son perfectos. ¿Qué quiero decir? Y de ahí nos vamos a ir con el grupo intermedio, o sea, los premodernos, los que anunciaron la modernidad. Un poeta por el que yo tengo una gran devoción, Ramón López Velarde, Tablada. Juan José Tablada también, por supuesto, y Enrique González Martínez. ¿Y dónde vamos a dejar a don Alfonso Reyes? Eso no lo hemos discutido, maestro. No, don Alfonso Reyes había que buscarle un lugar dentro de la literatura, porque para muchos la lírica de Alfonso Reyes es algo secundario, porque Alfonso Reyes fue un ensayista, un escritor, un traductor maravilloso, un polígrafo, como se decía, escribía de todo. Tiene una lírica, vamos a decir, no desdeñable, ¿verdad? Pero no se le ha valorado. Por dos cosas. Sí. Una, él mismo construyó su monumento. Y el monumento no nos deja ver a este hombre. Y la segunda, una tragedia del poeta. El poeta tiene que cantar y contar. Hay poetas totales, absolutos, una unidad. Carlos Pellicer. No hay esa división. Y hay poetas en las que dentro del alma del poeta hay una lucha. En Alfonso Reyes había una lucha entre el erudito y el poeta. Sí es un poeta. Y un poeta de verdad, tiene algunas cosas preciosas. Un poeta importante, pero estaba en esa lucha de querer mostrar lo que sabía, sus tesoros. Y era un sabio. Y a menudo ese hombre erudito vencía al poeta. Me voy a otro, Octavio Paz. Por momentos en Octavio Paz, por momentos, hay una lucha entre un hombre de ideas y el poeta. Era un poeta, pero no fue un poeta total. Porque a veces el hombre de ideas golpeaba. El sol de la poesía en este país. No sé si es el poeta más alto, pero es una maravilla en muchos sentidos. Sor Juana Inés de la Cruz. Era sabia, tenía ideas que defender y era poeta, pero nunca entraron en combate las tres. Sus poemas están llenos de esa armonía entre el canto y el cuento. Primero Sueño es un poema barroco, es un poema que a un hombre contemporáneo le cuesta trabajo leer, pero es un poema donde se muestra con toda claridad el drama del espíritu que quiere ascender y se quema con el sol. José Gorostiza en Muerte sin fin también nos vamos a ver a los contemporáneos, esos son nuestros antecesores directos. Bueno, no se pierda este programa, va usted a aprender y se va usted a divertir, ¿no? Pero lo primero es saber mantenencia. Nos vamos, pero regresamos. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a ser UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Pero ponle pesos, Talón. Los García somos hombres. Estoy más fuerte yo y eso que me llevas como 6 años. ¿Vas a llorar?
Es porque te gusta Diana, ¿verdad? Si quieres estar como yo, vas a tener que darle duro. Te gusta Diana, te gusta Diana, te gusta Diana. Pero a Diana le gusto yo. Bueno, está con nosotros en una pausa meridana, el joven Pedro Cervera, del desarrollo inmobiliario Míconos. Correcto. ¿Por dónde está? Estamos en Temozón Norte. Ah, en Temozón Norte, la famosa Temozón Norte. Míconos es pues una legendaria, pero legendaria hasta más no poder, isla griega del mar Egeo. Aparece en la tragedia, en los poetas, en muchas cosas. Pero bueno, últimamente, en los últimos años, la modernidad no debe haber nadie en Occidente, no debe quedarse nadie sin a visitarla, ¿no? En un crucero. Es un lugar maravilloso. Yo pasé días allá de ensueño, los tengo atesorados como los mejores días de mi vida. Tenía yo 20 y tantos años. Estábamos en una cabaña en lo alto de la montaña, así como tus casas. Y bajábamos en la noche a la discoteca, que era una discoteca al aire libre, a pisar la uva. No, qué cosa. Ya estaba saliendo el sol. El agua, cuento una anécdota. Nosotros veníamos del pueblo, o sea, de Mérida. Y pues no queríamos ir a ninguna playa nudista. Y entonces vimos una que tenía así unos senos y que decía que no es nudista. Y aquí no entramos, porque no está fácil eso del nudismo, ¿no? Santa madre, adentro todos estaban en bolainas. No le hacían caso a eso. No te puedes quedar si no te quitas la ropa. Bueno, en ese entonces yo tenía 20 años y pues estaba yo muy guapo. Sigo siendo guapo, pero en ese entonces estaba yo de verdad. Ahí se ríe el maestro Álvarez. Capto su vaga ironía, ¿eh? Y entonces, pues, ni modos, había que meterse. Y entonces, el clásico mexicano que se quiere pasar de vivo, ser más vivo que la naturaleza, dijo alguien, mira, voltéate, te quitas la calzonera boca abajo, te levantas, corres, ahí no hay arena, hay piedritas, y te metes al mar. Y nos quedamos en el mar. Y después salimos. Ah, pues buena idea, porque nos estaban ya diciendo cosas. Hicimos la operación boca abajo, así para que no te vean las partes pudendas. Arrancamos a correr y el agua fría, lo que sigue. Así que, como en las caricaturas, a ponerse la calzonera y a salir corriendo. Fue una mala experiencia. No es el mar, no es como el de Cancún, no es como el de Progreso, no es un mar de naturaleza. ¿Cuántas casas hicieron? Son 10 casas. 10 casas. ¿Y de como cuántos metros cuadrados? Es un condominio, o sea, es cerrado, son 10 casas, son de 223 metros de construcción. ¿En un terreno de? En un terreno de 96 metros. ¿Estilo arquitectónico? El concepto que nosotros quisimos hacer ahorita pues está muy de moda lo que son los townhouses. Pero pues no nos gusta eso de que se comparten pared, que están muy pegados, todo eso. Entonces hicimos casas, o sea, son independientes una de la otra, pero están construidas en todo el terreno y son de 3 pisos. Y ahí es donde nos basamos en la idea de Míconos, porque como estás contando, en Míconos muy tradicional, que bueno, en todo Grecia lo que son pues las montañas y las piscinas al final, que se crea como una piscina infinita. Entonces nosotros lo que quisimos hacer diferente es la piscina la pusimos en cada casa, en el último piso, en alto y después un vidrio templado. Entonces la verdad es que es algo muy diferente y muy padre que no se había visto acá y ahí es donde nos basamos para todo esto. Qué bien. ¿Cuántas recámaras? Son 3 recámaras, más la del cuarto de servicio y la terraza en el último piso, que tiene su pérgola, tiene la piscina. La piscina es como un jacuzzi, tiene hidromasaje, tiene sus luces, tiene todo y está igual el cuarto de servicio. Entonces la verdad está bastante bien. Sí, está muy bien, ¿eh? Está muy completa, ¿no? La verdad sí, correcto. ¿200 cuántos metros? 223 metros de construcción. 223. Aparte, jardín adelante. Sí, el desarrollo tiene un jardín enfocado un poquito más como en niños. Tiene como un parquecito, unos juegos, todo. Y después lo que es la fachada principal. Tristemente ya se vendió todo. Nos queda una. Nos queda una disponible, correcto.
Ya. Queda uno. Sí, la verdad, gracias a Dios. ¿Y cuál es el bastante. siguiente desarrollo? Pues estamos ya trabajando en el siguiente, todavía no tenemos definido el nombre y todo, pero va a ser un concepto igual muy parecido porque la verdad gustó mucho, tirándonos un poquito más a que sea un poco más grande el terreno, pero un concepto igual muy parecido a este que la verdad funcionó bastante bien. Bastante Funcionó. bien. ¿Cuánta gente que no es de Mérida te compró? Pues mira, de las 9 casas tenemos 2 personas de Mérida. Ayer se publicó de que Mérida. 200,000 personas, o sea, el 20% de la población o 20% de la población es de forasteros. Correcto. Sí, la verdad eso es algo que me llamó mucho la atención. Debes preocuparte porque el día que esta tierra ya no sea de pocos, Mayap quiere decir no, Ayap, muchos. Eso es la tierra de los que no son muchos. El día que eso sea, morimos, desaparece la tierra del Mayap. Sí. Mira, y con los calores que están haciendo, de repente... sí Mucho desaparece. calor. Es parte igual de por todo esto que está del sector inmobiliario y todo que está creciendo. No se está reforestando. Claro. Esa medida de este ayuntamiento es excepcional. Esas son las medidas de un ayuntamiento moderno. Ya el ayuntamiento moderno no es el Ishkanam, que prende la luz, el que está cuidando, el intendente que limpia la basura, no. Esa medida de reforestar, entre toda la población podemos botarle varios puntos a la temperatura. Pero eso no solo es botarle, es que ya no va a durar tantas horas el calor. Correcto. De manera tal de que vamos a usar menos los aires acondicionados, pagar menos dinero con la Comisión Federal de Electricidad. En fin, es una medida, ya vamos a hablar, esperemos tener aquí un día al alcalde, ya vamos a tener la oportunidad de hablar este asunto con el alcalde y que entre todos logremos evitar. Lo que pasa es que se desmontaron una serie de hectáreas alrededor de la ciudad para sembrar enequén. Luego vino, como dice él, la ciudad se desparramó, la ciudad aplasta la naturaleza, la pisa, es impostora, la sustituye. Por eso somos depresivos, porque la ciudad es depresiva, la naturaleza es la que da gritos de vida. ¿Qué más quieres contarnos? No, pues nada, hablar de, pues como comenté, el desarrollo. La verdad es que nosotros lo que estamos intentando hacer es hacer algo diferente. Ahorita yo creo que las dificultades de construir, o sea, de entrar en este ámbito también son buenas, porque yo creo que las principales son la competencia, que eso genera mejores proyectos, y también yo creo que ha crecido mucho la exigencia de las personas, ¿no? Entonces es bueno porque te obliga a todos a empezar a hacer mejores productos, a dar un poco más que antes, y yo creo que como en cualquier ámbito, ¿no? La competencia es muy buena para el mercado, pero también se tiene que hacer de manera inteligente, como comentas, en el sentido de un lugar como Mérida está creciendo mucho y todo, pues y también responsables, ¿no? O sea, por ley, por ejemplo, depende cuánto construyas, tienes que tener ciertos árboles, ciertas áreas verdes, cierto todo eso. Todo esto, pues a medida que se vaya respetando, podemos seguir creciendo en Mérida, seguir teniendo esta competencia, seguir permitiéndonos crecer el sector inmobiliario, pero no afectar a la ciudad, porque después si no nosotros mismos nos estamos perjudicando. Si yo voy a hacer un proyecto muy grande y no cumplo ciertas normas y así le hacemos todo y después, como comentas, la ciudad va a tener, no sé, más contaminación, más calor y todo, nosotros mismos vamos a hacer que vaya a haber menos demanda, que venga menos gente y que todo. Entonces yo creo que es muy importante esa parte de la responsabilidad de no olvidar nunca, de las partes. hay que hacer más de 3 metros el techo. Correcto. Porque el aire caliente se va para Se arriba. va para arriba y es más fácil. Sí. Evitas Allá, aires y varias cosas, la verdad. Sí, donde se ha hecho, no se necesitan aires acondicionados. En la noche hay que taparse. Se están queriendo hacer los techos más pequeños, esa es una barbaridad. Esa es una barbaridad. Ya hablamos de eso, ya hablaremos. Aquí estuvo ya el arquitecto Antonio Peniche. Vamos a hablar con el alcalde un día de esos. Muchísimas gracias. Muchísimo gusto. ¿Cómo se llama tu compañía? MAE. Constructora. MAE Constructora. Váyanse a dar una vuelta, yo me voy a dar una vuelta, pero sin falta. Míconos, además, qué bello nombre. La isla de Míconos. Independientemente de que hayas ido y hayas vivido momentos agradables, esto aparece, en toda la literatura helénica con frecuencia aparece Míconos. Además es preciosa, está muy bien situada, tiene montañas, un mar
azul, 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 azul. No para meterse a bañar, porque está bajo cero la Y temperatura. menos en playa nudista, ¿no? No, pues menos en playa nudista, puta, porque haces el ridículo completamente, ¿no? Se van reído de nosotros, clásicos pueblerinos. Muchísimas Correcto. gracias. Con muchísimo y hay gusto. suerte. Cuando ya tengas el otro, llámanos, te Claro vamos a que sí, ver con y mucho gusto. te entrevistamos. Lo primero es saber mantenencia, decía el arcipreste de Ita en su libro de Buen Amor. Nos vamos y regresamos. En tus reuniones, con los amigos o en cualquier ocasión. Nuevas tortillitas Doña Aida, recién saliditas del horno. Encuéntralas en tu tienda favorita. Yo me llamo León y estoy estudiando Ingeniería en Mecatrónica. Y yo recomendaría la UTM porque tiene un excelente ambiente, su departamento de movilidad es demasiado bueno. Así como yo, te invito a hacer UTM. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Bueno, estamos de regreso hablando de Salvador Dios Mirón y abrimos con un poema seleccionado por el maestro Jorge Humberto Álvarez Rendón. Pero antes, estimado Gonzalo, hay que hablar un poco de este hombre, de este veracruzano, que era un hombre huraño, muy porfiado en sus ideas, no lo hacías claudicar, buscador sobre todo de la fama, pero no por encima de su honor. Era, como dice en un poema él, un molusco herido del que salía la perla, ¿no? Es lo que él dice, de los golpes, ¿verdad? De la envidia, surge el estro, la inspiración, ¿verdad? Y bueno, para acercarnos un poco en metáfora, este es un fruto de nuestra tierra, es un chile, y como este chile de nuestros patios, es este poeta, agresivo, orgulloso de su sabor, intenso. Vamos a leer este poema famosísimo. Voy a aclarar algo, maestro. Sí. Fue varias veces diputado. Sí, fue diputado, cayó en la cárcel. Bueno, eso porque mató a un cristiano. Valió un tipo y constantemente tenía su pistola aquí, sentado en la parroquia, así con un ceño que lo hacía un poco difícil de la amistad de la gente. La vida privada, la vida personal de los poetas, de los autores, no tiene que ver con su obra. No nos interesa. Pertenece es como si nos interesara cómo tenía la dentadura. Otros días... O sea, no nos importa los detalles, No. pero no cabe duda que la vida del poeta influye en su obra. Bueno, yo no encuentro ninguna correlación en algunos hermosísimos versos de él con esos bam, que andaban. Su violencia, su insistencia en sus ideas, el no ceder. ante Y en los demás. Paquito, qué lindo, se le ve la violencia. Pues yo creo que en ciertas maneras en Paquito encontramos ese remanso romántico que él nunca abandona. Porque él comenzó como romántico y dio el paso lentamente hacia el modernismo. Pero Paquito, Dios me perdone que lo que voy a decir, pero es muy cursi. Es una de las poesías más cursis que hay en la lengua castellana. Bueno, yo no la leería como el ejemplo de... A ver, yo tampoco. Esta sí. Hay Sí. en él, es un caso raro, bueno, no, un poeta, y el maestro sabe que es poeta, se pasa toda la vida escribiendo poemas y poemas y poemas, de repente llega la musa a las 2 de la mañana, se levanta uno y sale, ¿no? Como las elegías de Duino, en una noche hizo 8 Rilke. Puta, y al final de la vida de ese pobre poeta, bueno, no pobre, ¿no? De un poeta, quedan 2 poemas, 3 poemas. Si nos pasa con Rubén Darío. Tenemos el caso de Nervo. Tú lees Nervo entero,
No, y te maestro. quedas con 2 o 3. Y yo ya, como muestra de cierta literatura me quedaría. Este es muy superior a Nervo. Ah, sí. En algunos momentos. A ver, adelante. Con maestro. este encuentras, pero aquí vemos el vigor. Esta pertenece a su primera época, pero es muy famosa. Y dice, a gloria, no intentes convencerme de torpeza con los delirios de tu mente loca. Mi razón es alpar luz y firmeza, firmeza y luz como el cristal de roca. Semejante al nocturno peregrino, mi esperanza inmortal no mira el suelo, no viendo más que sombra en el camino, solo contempla el esplendor del cielo. Vanas son las imágenes que entraña tu espíritu infantil, santuario oscuro. Tu numen, como el oro en las montañas, es virginal y por lo tanto impuro. A través de este vórtice que crispa y ávido de brillar, vuelo o me arrastro, oruga enamorada de una chispa o águila seducida por un astro. Inútil es que con tenaz murmullo exageres el lance en que me enredo. Yo soy altivo y el que alienta orgullo lleva un broquel impenetrable al miedo. Fiado en el instinto que me empuja, desprecio los peligros que señalas. El ave canta aunque la rama cruja, como que sabe lo que son sus alas. Erguido bajo el golpe en la porfía, me siento superior a la victoria. Tengo fe en mí. La adversidad podría quitarme el triunfo, pero no la gloria. Deja que me persigan los abyectos. Quiero atraer la envidia aunque me abrume. La flor en que se posan los insectos es rica de matiz y de perfume. El mal es el teatro en cuyo foro la virtud, esa trágica, descuella. Es la sibila de palabra de oro, la sombra que hace resonar la estrella. Alumbrar es arder. Estro encendido será el fuego voraz que me consuma. La perla brota del molusco herido y Venus nace de la amarga espuma. Los claros timbres de que estoy ufano han de salir de la calumnia ilesos. Hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. Fuerza es que sufra mi pasión. La palma crece en la orilla que el oleaje azota. El mérito es el náufrago del alma. Vivo se hunde, pero muerto flota. Depone el ceño y que tu voz me arrulle. Consuela el corazón del que te ama. Dios dijo al agua del torrente, bulle, y al lirio de la margen embalsama. Confórmate, mujer. Hemos venido a este valle de lágrimas que abate. Tú como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Así es. Este poema que acaba de leer el maestro Álvarez de forma tan bella, fue escrito a finales del siglo XIX. Salvador Díaz Mirón parece ignorar la respuesta a Sor Filateo de la Cruz. Porque hoy no se puede leer, porque hay dos golpes fuertes. El primero es cuando le dice a la mujer, tu numen, es decir, tu inteligencia es virginal, no las has usado. Y por lo tanto, impura. Es contrario a Sor Juana Inés de la Cruz. Y al final, que dice, bueno, y además nos demostró el derecho de las mujeres a pensar y el derecho de que no son inferiores. Aquí hay un dejo muy romántico, de tú eres inferior. Después le dice, sí, no eres inferior, Sí. eres otra cosa. Hoy es políticamente incorrecto. Eso es. Decir eso. Tú eres como la paloma para el nido y yo como el león para el combate. Póngase bien el micrófono, León, para el combate. Digo que
que no es ya, No. ya no es las mujeres, las que luchan por su sexo, no aceptan eso de ser como la paloma para el nido. Pero poéticamente es un Sin logro embargo, romántico. Sin embargo, a pesar de estos, no sé, formas de no dejar salir este poema al aire con tanta fuerza, tiene versos que están tatuados hasta hoy en el alma de los mexicanos. El pájaro canta aunque la rama cruja, como que saben lo que son sus alas. ¡Qué cosa! Esa es la más. Hay aves que cruzan el pantano y no se ancha. Mi plumaje es de eso. A ver, negra, pasa por acá con el café. Pasa, no seas rejega, hombre. Esa también hay machismo en eso. Hay un machismo muy desagradable. Aunque no parezca, puede haberlo. Puede ser manipulado ese hermosísimo verso. Porque llegas a tu casa y le dices a tu mujer, hombre, no te preocupes. Fui allá por el periférico. Pero no te preocupes, hijita. Hay aves que pasan por el pantano y no se manchan. Eso decía mi papá, en paz descanse. Mi plumaje es de esos. Hay gente que lo sigue usando en ese sentido. Y no veo otro. Se le puede usar en otro, ¿no? En otro, pero se le puede usar en la revolución o se le puede usar en movimientos políticos. Yo me inscribí al PRI, pero no te preocupes. Hay aves que pasan por el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos, ¿no? Muy empleada. Pero bueno, desgraciadamente, me atrevo a repetir, no sé qué opine, el mexicano le ha torcido allá el gusto y se lo lleva a su camino, ¿no? Y las otras, a pesar de que hay giros perfectos, Salvador Díaz Muñoz es un poeta que nos asombra por su perfección. No se había visto en años. O sea, yo no puedo decir lo mismo. Y cuando no es perfecto, maestro, tiene un lenguaje muy lírico, muy espontáneo, muy sabroso. Yo no puedo decir esto de Gutiérrez Nájera. No hay esa Gutiérrez perfección. Nájera tiene una característica que es su frivolidad. Él busca eso, la frivolidad. Que ir al Jockey Club, que no sé qué. Pero no me negarás que esa duquesita, Su mujer. que viene caminando, ¿verdad? Esa costurerita, es un prodigio de ritmo, maestro. Es música al oído. No me es Quizás sea insuficiente. vacía, Me es pero insuficiente. esté Me tiene que comiendo cantar y contar. fresa tras fresa. Digo, puedes medir la musicalmente. De la sorpresa al Jockey Club. Y es frívola, superficial. ¿Por qué? Porque este señor Gutiérrez Nájera representa al poeta que ya no puede alzarse pidiendo la patria, la unidad, porque vive en el porfiriato. Es el liberalismo. Está perfecto. Es el liberalismo que ya se amansó. Hay un caudillo. No, maestro, es más profundo lo que estoy diciendo. Se creyó, usted lo sabe, porque se sustituyó la teoría del liberalismo por la de Augusto Comte, lo hablábamos el otro día. Y había un momento. El positivismo. Que creían el grupo de científicos y algunos otros loquitos, los no muy lúcidos, que habíamos llegado a un estado tal que los defectos del país se iban a autocorregir. Exactamente. Era una maquinaria, por eso. Y en ese grupo de científicos del progreso, que era la ciudad, la que era el ejemplo de ese positivismo triunfante. Por eso Otón, otro poeta importante, que vamos a ver, va a buscar, en el campo. Otón rechaza esa ciudad corrupta y busca la paz del campo, ¿verdad? Ya me dice un retorno. Porque hay que entender, el primer romanticismo fue la búsqueda de lo mexicano a través del campo. Acuérdate del Altamirano con el Atoyac. Sí, la sierra, el monte. Navidad en las montañas. Eso. Que es una belleza, es la búsqueda de lo propio a través del campo, no la ciudad.
No, la Pero ciudad. maestro, la ciudad ni existía. No existía, No por existía. eso. Pero la ciudad empieza a aparecer cuando el liberalismo ya se establece. Este hombre es el poeta. Este hombre. Ya, en realidad, le voy a decir algo. La ciudad la vamos a ver con toda claridad hasta los contemporáneos. Bueno, Cuando caminaba, cuando encontramos, los pasos. encontramos también el choque entre provincia y capital con López Velarde. Sí, Que también. es un hombre que está entre Pero dos. es de la provincia él. Él Su canto no. es de la provincia. López Velarde ve una provincia, pero como un recuerdo, como algo que ya desapareció. No, en aquel poema donde regresa a su pueblo. y No, donde estaba no, sé desde qué. antes. Es una provincia. Bueno, ¿y dónde le canta? Su es verso una más, provincia su derrotada. verso más hermoso. Su verso más hermoso es el verso de su prima Águeda. Y ese es en la provincia. Sí, Mi pero- madrina invitaba a comer a mi prima Pero Águeda hay que venía. una donde dice, me estás vedada tú. No puedo estar a tu lado. No está él en el pueblo, no está en la provincia, está en la ciudad. Por eso ella es ya la vida pasada, el México que no volverá. Por eso me Sí, estás pero no, vedada maestro, eso tú. es después, cuando se va a México. Sí, pero ese, pero- el mejor, el que seleccionado por Tomlin para su antología, es ese. Y ese es de la provincia, que llega vestida con un contradictorio prestigio de algodón. Y también ese que ya suena el teléfono para buscar a las Nayers que salen del baño al amor. Y en el retorno maléfico, cuando él regresa al pueblo, así. ve las balas, Ya, sí. los árboles cortados. ¿Y dónde estaba no sé qué? Exacto, ahí ves que está ese equilibrio entre lo que es su recuerdo y lo que es la vida actual. La revolución que ya cambió todo. Pero vamos a volver, va a leer ahorita el maestro un poema, el del Colgado. O va usted a leer Espinela, o eso me lo he No, hecho yo. primero lee tú Espinelas y yo puedo leer este. que es Espérense, el pero de- Espinela la tengo que leer. No es un verso, es un verso muy interesante. Página 114. Página 114 de la antología. Sí. Es un verso muy interesante. Se dijo mucho en una época. Voy a decir qué época aquí en Yucatán se decía en la época en que era rector de la Universidad Don Huacho Ancona, porque él no creía en Dios, etcétera, etcétera. Espinela, sí, página 114. Es un verso muy interesante, es un verso muy bien construido, pero también es un verso políticamente incorrecto, ¿no? Pero tiene algunos giros. Gracias. Que no es muy interesantes, ¿no? Y dice, muy interesantes. Entonces vamos a ver. Que como el perro que lame la mano de su señor, el miedo ablande el rigor con el llanto que derrame. Que la ignorancia reclame al cielo el bien que le falta. Yo, con la frente muy alta, retando al rayo herirme, soportaré sin rendirme la tempestad que me asalta. No esperes en tu piedad que lo inflexible se tuerza. Yo seré esclavo por fuerza, pero no por vanidad. No por voluntad. Mi indomable vanidad no se aviene a ruin papel. Humillarme ni ante aquel que enciende y apaga el día. Si yo fuera ángel, sería el soberbio ángel Luzbel. El hombre de corazón nunca cede a la malicia. No hay más Dios que la justicia, ni más ley que la razón. Sujetarme a la presión del levita o del escriba, doblegar la frente altiva ante torpes soberanos, yo no acepto a los tiranos, ni acá abajo, ni allá arriba. Volvemos a ver algo que yo quiero destacar, maestro, si usted me permite, no leo tan bien como el maestro Álvarez, que estudió para leer poesía, yo no, aunque él fue mi maestro. Cuando tenía 14 años, me dio historia en tercer año de secundaria. Y después me dio literatura universal. Quiero decir, volvemos a encontrar a Salvador Díaz Miró. El verso es políticamente incorrecto, se vuelve lo que usted describía, ese hombre que pisa, que desafía, es un producto exacerbado del liberalismo, ¿no? Dice, mi indomable vanidad. ¿Qué tal, ¿Ya ah? entendiste? Pero- Soportaré sin rendirme la tempestad. Que me asalta. Lo acabamos de ver en el otro Sí, poema. ¿cómo no? ¿Cómo no? Es el que no se doblega. El macho. Sí. Pero hay un detalle. Volvemos a ver el verso
como parte del poema, que sale del poema y ¡pram! Se tatúa en el alma mexicana. Yo no acepto a los tiranos, ni acá abajo, ni allá arriba. Pero Ya aquí- anuncia la revolución. Y fíjate que acá él está poniendo como tirano a Dios. ¿Cómo no? Y eso es del romanticismo. Acuérdate, Rodríguez Galván. No del Pero Rodríguez primero. Galván habla del ángel rebelde. ¿Cómo eso? Que se volvió. Claro, Es uno aquí de lo los dice este héroes también. del romanticismo. Sí. Y no te olvides que en El Paraíso Perdido, el personaje más logrado es Luzbel. Milton hizo de Luzbel un Eso. personaje extraordinario. Es el rebelde, el que no acepta. Ya me teniste. Era natural que los románticos lo buscasen como modelo. Voy a poner algo más con respecto a Milton, que es maravilloso, y los que han seguido a Milton en todas partes del mundo occidental. Luzbel, que feo está, pero lo que vamos a decir, es el hombre, Es la criatura. es la criatura, que hace prosperar al mundo. Que cambia al mundo, porque un poco como Nerval, si solo existiera Dios, ¿qué sería de este mundo? ¿Qué mundo sería este? Pero en realidad Dios ha propuesto eso. Claro, el el mismo proyecto de Dios es ese. O escogemos esto o lo otro. Pero estamos atraídos por la materia, seducidos por la materia. ¿Y la vanidad? Y no en vano el Evangelio nos presenta que hasta Cristo quiso someterse a esas tentaciones, que es el dinero, el poder, la vanidad, ¿verdad? Porque eso es lo que le ofrece el demonio en la montaña, en el desierto, y a lo que estamos todos también expuestos, ¿verdad? ¿Y podemos caer? Por eso el progreso es ese equilibrio entre la santidad y la materia. No, por favor, quiero que entiendan esto. Es más profundo de lo que parece. Sin Satanás no hay progreso. No haga usted su carita de niño de mejorada. No, sí. Sí, ¿por Estoy qué? de acuerdo, pero... Porque esa vanidad, esa soberbia, esa transgresión puede servir. Rasputín decía algo espantoso, pero lo menciono, decía algo horrible, ¿no? El pecado es tan sagrado porque se hace acreedor a lo más grande del mundo, que es el perdón de Dios. Es una manera retorcida de decir, bueno, es verdad, los grandes, Hitler hizo horrores, mató a 6 millones de personas, y bueno, y puso el mundo de rodillas. Stalin mató a 20 millones, pero detrás de eso la humanidad avanza. La humanidad avanza sobre los hombros de Satanás. Ese es el Satanás de Milton. Ese es el Satanás de una corriente de los románticos. Sí. Sí. Lo que yo hago notar aquí en este verso, en este poema de Salvador Díaz Mirón, Espinelas, por favor, es nuevamente, el verso en su conjunto es casi impresentable. Impresentable no desde el punto de vista poético, ¿no? Pero algunos versos salen, se liberan de ese poema. Un poema es un ser vivo, va a vivir hasta la eternidad y no va a morir nunca, puede estar escondido y lo van a reencontrar, y se graba. Escrito a finales del 19. Anuncia la revolución. Ya nos anuncia que a pesar de las maravillas del porfiriato, hay gente que está en contra de los tiranos. Y según un tirano fue Porfirio Díaz. Ojo, se le fue al poeta, como siempre sucede. Se le salió del alma. El poema se hace dentro del poeta. Llámele como quieran. Hace un momento el maestro usó la palabra estro. Llámele como le dé la gana, inspiración, la musa, memoria, esto, lo otro, lo que quiera, sensibilidad. El poema se hace dentro del poeta y el poeta lo escribe. Ahora, antes lo cantaba, nada más, y lo lanza. Una vez hecho, ya no es del poeta, tiene vida propia el poema. Entonces aquí a Salvador Díaz Mirón se le fue, se le hizo adentro, y a este hombre, devoto del pan
y el machismo y te aplasto y el dominio y las mujeres son casi inferiores, canta, yo no acepto a los tiranos, ni acá abajo, ni a don Porfirio, ni allá arriba. No, así está, así viene estando, ¿no? ¿Nos vamos o seguimos en línea recta? ¿Qué? No, te tienes que aguantar un rato porque va a leer, si no, no podemos cortar. Va a leer el último, conscientemente, lee el del horcado y vamos a decir unas palabras y en el siguiente programa ahondamos. Vamos a leer este poema que ya pertenece a Lascas. La última que es, etapa. la última etapa, que ya entonces él se inclina un poco al modernismo. Sí, cómo no. ¿Verdad? Que como tú dijiste, no modernismo pleno, no modernismo sí, mesurado si quieres. Bello. Pero bello. ¿no? Y dice, ¿verdad? En la rama el expuesto cadáver se pudría como un horrible fruto colgante junto al tallo, rindiendo testimonio de inverosímil fallo y con ritmo de péndola oscilando en la vía. La desnudez impúdica, la lengua que salía y alto mechón en forma de una cresta de gallo dabanle aspecto bufo, y al pie de mi caballo un grupo de rapienzos holgábase y reía. Y el fúnebre despojo, con la cabeza gacha, escandaloso y tímido en el verde patíbulo, desparramaba hedores en brisas como racha, mecido con solemnes compases de turíbulo, y el sol iba en ascenso por un azul sin tacha, y el campo era figura de una canción de tíbulo. Este es uno de los poemas más perfectos que se han escrito en la literatura mexicana. Además es aterrador. El colgado, los niños o quien fuera jugando a su pie y riéndose, y el sol en un azul sin tacha. Y observamos acá la cultura latina clásica del autor, la mención de Albio Tíbulo, uno de los grandes elegíacos de Roma, ¿no? Que le cantó precisamente al campo, a la serenidad de sus tierras, ¿verdad? Entonces, sí. Él tenía una cultura en ese sentido. Vastísima. Es un poema extraordinario, es un poema espeluznante, ciertamente, pero es un poema que tiene esa contradicción. Casi en toda la poesía, casi en toda la poesía, cuando el poema llora, o el poeta, o el que canta llora la naturaleza. Aquí no. Aquí está el horror del colgado, los que se ríen abajo, que deben ser niños de sus harapientos, y un azul sin tacha, ¿no? Narra la lengua del colgado, que está con hedores, ¿no? Esparramando hedores, etcétera, etcétera. No, tremendo. Es un poeta importante, ¿eh? Es un gran poeta. Sí, es uno de los fundadores, por todo lo pesado que nos pueda caer a veces, es uno de los grandes fundadores de la poesía mexicana, y un hombre, y un poeta que para bien o para mal contribuyó a formar el alma nacional, esa infraestructura espiritual. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai per una selva oscura. Se finì la cuestión, para que la misión finí, the time is over, shupi, tzoki, se acabó, se gastó por hoy. Maestro, gracias. Agradecido a ti. A iluminar este cuarto, a iluminar este bellísimo hotel de arquitectura clásica, a leer precioso el poema de la Gloria, y a compartir en una forma más intensa que en un aula todos sus incontables, infinitos conocimientos sobre literatura. Gracias, Germán. No, es la verdad. El hombre que más ha sabido de literatura, quizá en la historia de Yucatán, en 500 años. Bueno, ¿qué tengo que decir, señores? Basta oírlo. Yo no tengo que decir nada con oírlo. Hoy danzó por el mundo. Se fue con los románticos británicos, casi los alemanes, brincamos. Y no nos dieron chance de llegar a los franceses, porque hasta allá hubiéramos cantado la marsellesa. Si este programa le gustó, recomiéndelo. Si no, diga lo que le parezca. Véale la próxima semana. A lo mejor se le gusta. Nos vemos en la luz del próximo
lunes.